Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Ha dicho Jehová: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esa tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos con el propósito de exaltar tu nombre. Gracias porque nos permites venir a este lugar para adorarte, Señor. Y ya lo hemos hecho con cánticos, pero también lo queremos hacer a través de la meditación en tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu nos permita aprender de lo que tu palabra tiene para nosotros, Señor. Ruego para que me des la facilidad de explicar tu palabra, pero que la facilidad no comprometa la fidelidad a ella, Señor. Ruego también para que todos los que la escuchemos podamos recibirla y podamos hacer caso a lo que ella nos enseña, Señor. En tus manos ponemos este tiempo y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, amados, pueden tomar asiento. Recuerdan que hemos estado viendo acerca del contexto de Ageo, acerca de por qué se escribe el libro, y hoy me quiero enfocar nada más en el versículo 8, que nos habla acerca de la obediencia. Nosotros vemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, una historia donde Jehová le manda a Saúl, el primer rey de Israel, le dice que vaya y ataque al pueblo de Amalek, porque este pueblo, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, ellos querían pasar por medio de Amalek, y el pueblo de Amalek les impidió pasar. Entonces el Señor, ahora que ya están en el tiempo de los reyes, le da la orden a Saúl y le dice: ven y destruye a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de ellos, mata hombres, mata mujeres, mata niños, aún a los niños de pecho, mata las vacas, las ovejas, los camellos, los asnos. Y entonces el rey Saúl convoca a todo su ejército, van, atacan a Amalek y los vencieron, pero no mató al rey. El rey se llamaba Agag, y tampoco mató lo mejor del ganado, los animales gordos, los engordados, él se los quedó. Entonces esto desagradó a Dios. ¿Por qué? Porque no había obedecido lo que el Señor, el mandato de Dios. Entonces viene el Señor, habla con Samuel y le dice: me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque me ha dado la espalda y no ha cumplido mis palabras. Entonces Samuel va a donde Saúl, habla con él, y cuando Saúl lo recibe le dice: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, dice Saúl. Y Samuel le pregunta: ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas? Y Saúl le dice: es que el pueblo las trajo
para sacrificarlas a Jehová. Entonces Samuel le hace ver que no es cierto que él ha cumplido la palabra de Jehová. Le hace ver que él desobedeció la palabra de Jehová. Y que por haber desobedecido a Jehová, Jehová lo había desechado. Pero Saúl estaba tan obstinado, estaba tan empecinado en que insistía en que sí había obedecido. Insistía en que la desobediencia era para un fin mayor. ¿Por qué? Porque le decía, es que trajimos las vacas para sacrificarlas. Entonces, había desobedecido, pero él decía, es que es para algo bueno. Pero Samuel le hace la siguiente pregunta a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca su palabra? Y luego le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y vean qué interesante la comparación, porque dice, como pecado de abominación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, la respuesta de Samuel fue muy contundente a la desobediencia de Saúl. A Saúl no le quedó más remedio que reconocer que había desobedecido, y rogó para que su destino cambiara. Pero ya era muy tarde. Jehová ya había emitido un juicio y ya no lo pudo cambiar. A Jehová le causó dolor el haber puesto a Saúl por rey, y a partir de ahí el Señor escoge a David para que sea el rey de Israel. Y es que el Señor siempre ha demandado obediencia de su pueblo. La obediencia es algo que caracteriza a un hijo de Dios. Por eso queremos esta noche estudiar dos razones para obedecer a Jehová basados en Ageo 1:8. Dos razones para obedecer a Jehová basados en Ageo 1:8. La primera razón es que Dios se complace en la obediencia. A Dios le agrada que obedezcamos. Y número dos es que Dios es glorificado en la obediencia. Como lo dijo el hermano, entonces hoy vamos a estudiar un sermón que lleva por título Obediencia, una demanda divina. Y veamos en el versículo 8 de Ageo 1, que el Señor dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Ahí vemos entonces, hermanos, la primera razón. Esa traducción de pondré en ella mi voluntad, ya vamos a ver que se puede traducir también como me voy a complacer. Como explicamos el jueves pasado, el profeta Ageo era un profeta post-exilio o post-cautividad, es decir, surgió después de que el pueblo había sido castigado por Babilonia y regresa a la tierra prometida. El pueblo estuvo sometido al rey Nabucodonosor y a otros reyes, estuvieron cautivos en Babilonia, y eso nos lleva a pensar por qué fue que estuvieron cautivos. ¿Recuerdan? Por desobedientes, por no obedecer a Jehová. Entonces, ahora ellos han regresado, pero ¿por qué regresan? Bueno, porque los profetas habían dicho que después de 70 años ellos iban a regresar. Entonces, noten que el tiempo en el que profetiza Ageo, ya el pueblo estaba nuevamente en su tierra, pero no estaban ahí porque ellos fueran obedientes, sino que estaban ahí porque Jehová estaba cumpliendo su palabra. Entonces vemos que la fidelidad de Jehová resalta en medio de toda esta historia. Si ustedes me acompañan, hermanos, a Génesis 17:8, vamos a ver que Jehová le había dado una promesa a Abraham. Génesis 17, versículo 8. Está hablando Jehová y le dice a Abraham, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad como perpetua. Entonces, a ese pacto abrahámico es que Dios ha sido fiel.
Y luego le dice, y seré Dios de ellos. Entonces, Israel tiene derecho a esa tierra por mandato divino. Porque ellos estaban cautivos y ellos regresan. Y dice que es bien curioso porque ya la tierra, ellos ya estaban bajo un rey gentil. Recuerdan que en el versículo 1 de Ageo dice que estaban bajo el mandato del rey Darío. Y Darío les permite, bueno, quien les permitió fue otro rey, pero ningún rey se opuso a que ellos volvieran a la tierra. ¿Por qué ellos vuelven? Porque Dios es fiel, porque Dios estaba siendo fiel a sus promesas que le dio incluso a Abraham y se las ha venido repitiendo a Isaac y a Jacob. Entonces, vemos que el pueblo en este episodio de Ageo ya estaban en la tierra, pero continuaban siendo desobedientes. Continuaban resistiendo el mandato de Jehová. ¿Y cuál era el mandato de Jehová? Reconstruyan el templo. Ellos estaban diciendo, no vamos a reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque no es el tiempo, decían ellos. Recuerden que lo vimos ahí, en Ageo 1. Entonces, el Señor estaba cumpliendo su promesa, pero no porque el pueblo se lo mereciera, sino porque Dios es fiel, porque Dios estaba siendo fiel a su mandato, a su pacto. Así que, como ellos estaban siendo desobedientes, el Señor tiene que levantar un profeta para hacerles, animarlos a que obedezcan. Vean que incluso eso, hermanos, ni siquiera obedecían por su propia voluntad, sino que porque Dios los mueve a obedecer. Entonces, vemos que en Ageo 1:8 el Señor les dice, suban al monte y traigan madera y reedifiquen, porque estaban siendo desobedientes. Esa expresión de pondré en ella, o refiriéndose a la casa, mi voluntad, hay traducciones que lo mencionan de la siguiente manera. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, subid al monte, traed madera, reedificar el templo, para que me agrade de él. Entonces, en lugar de decir pondré mi voluntad, quiere decir Dios que se complace en que ellos le obedezcan. Y luego dice, y yo seré glorificado. Déjenme leerles ahora, o no sé si tendrán ahí las otras versiones, si el hermano me ayuda, la NBI, Ageo 1:8 en la nueva versión internacional. Vean cómo dice, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, y yo veré su reconstrucción con gusto. ¿Notan la diferencia? O sea, me va a complacer, a mí me va a agradar que hagan lo que yo les estoy pidiendo. Veamos la traducción del lenguaje actual. Dice, yo soy el Dios de Israel. Y noten esto, si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas y traigan madera, reconstruyan mi templo. Entonces, la primera razón, hermanos, por la cual deberíamos de obedecer, es porque a Dios le agrada que le obedezcamos. La idea entonces de reconstruir el templo es porque Dios se iba a agradar de él. Ya habíamos dicho que el templo representa la comunión de Dios con su pueblo. ¿Se acuerdan que vimos en Primera de Reyes? Cuando Salomón ora, construye el templo, dice, aquí en este lugar vamos a tener comunión contigo, de aquí van a salir las oraciones para Jehová. Entonces, hasta el momento ellos no habían querido reconstruir. Hasta el momento ellos estaban diciendo, no queremos tener comunión con Jehová. Viene el Señor y tiene que intervenir para que ellos dejen de ser espectadores y comiencen a involucrarse en la reconstrucción. Y Dios les hace ver, si ustedes obedecen, yo me voy a agradar. Y no es cierto que eso es lo que debería de hacer un creyente, agradar a Dios. Fíjense, vayan conmigo también a Éxodo 4, 22 y 23. Vamos a ver una historia que se narra ahí, en donde Jehová le dice a Moisés que hable con Faraón. Y vean cómo Jehová se expresa del pueblo de Israel.
Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. Noten lo que dijo Jehová: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Vean cómo Dios ve a Israel como su hijo. Y ese hijo estaba llamado a darle complacencia al Señor. Sin embargo, no lo estaba haciendo. Lastimosamente el pueblo no fue obediente a la voz de Dios. Era un pueblo rebelde. Era un pueblo que incluso vio las maravillas de Dios en el desierto, pero no eran agradecidos, no les importaban. Recibió las palabras de Dios, se comprometió a hacer lo que Dios le había pedido, pero no cumplieron. Era un pueblo que se rebelaba contra Jehová y terminaron muertos en el desierto. Ahora esta nueva generación que estaba en la tierra tenía la opción de ser distinto de la otra generación, y quisieron, seguían de rebeldes. Habían visto el favor de Dios y seguían de rebeldes. También en Jueces nos dice de que después de la muerte de Josué se levantó una generación, Jueces 2:10, que no conocía a Jehová ni las obras que éste había hecho. Y entonces, ¿qué pasaba en Jueces? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Diferentes generaciones, el pueblo no pudo agradar a Dios. Es un pueblo al que Dios lo llama hijo, al que Dios le mostró fidelidad, lo trajo de nuevo a la tierra prometida, pero no era diferente de las generaciones anteriores. No estaban obedeciendo a Dios ni lo estaban agradando, sino que se estaban agradando a ellos mismos. Porque recuerden que dice, en lugar de construir mi casa, ¿qué dice? Corre cada uno para su casa. Están pensando en los bienes de ellos, están pensando en ellos mismos. Se están agradando a ellos mismos. Y este principio, hermanos, de agradar a Dios por medio de obedecerle, persiste incluso en el Nuevo Testamento. Vemos que el único que pudo complacer a Dios, ¿quién fue? Fue Jesucristo. Pero no se nos quita la responsabilidad de que nosotros agrademos a Dios. El temor apropiado y el respeto por Dios nos debe de motivar a evitar el pecado. El temor apropiado y el respeto a Dios nos debe llevar a obedecer a Dios y nos debe llevar a hacer su voluntad, no la nuestra. Fíjense, si ustedes ven conmigo en Isaías, creo que es Isaías 43:7. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Vean lo que Dios dice, o lo que Dios demanda de su pueblo, de los que Él ha llamado hijos. Dice que los hizo ¿para qué? Para gloria de Él. Y nosotros nos resistimos en traer gloria a su nombre. Y en nuestros días, hermanos, la iglesia evangélica no cambia, no es diferente del pueblo de Israel. En nuestros días la iglesia evangélica sigue teniendo personas que hablan de agradar a Dios, que dicen que glorifican a Dios, pero en la realidad viven para ellos mismos. En la realidad siguen viviendo para satisfacerse sus demandas. Seguimos complaciéndonos nosotros mismos y no a Dios. Fíjense que es bien curioso que en el pueblo evangélico la expresión gloria a Dios es muy común. Todo el mundo hace algo, ¡ay, gloria al Señor! Pero a la hora de darle gloria de verdad, a la hora de obedecer, a la hora de hacer la voluntad del Padre y no la nuestra, no lo hacemos. No glorificamos a Dios como deberíamos. No complacemos a Dios. Pero si nosotros estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, si nosotros realmente hemos nacido de nuevo,
Nuestro deseo debe ser complacer a Dios y no complacernos a nosotros mismos. De la misma forma en que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Jesús se bautizó? Que Juan está por bautizarlo, dice que una voz audible se dio del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, ¿en quién? En quien tengo complacencia. Y lo mismo ocurrió en la transfiguración. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Entonces, de la misma forma en que Cristo complació al Padre, sacrificio al Padre, nosotros también deberíamos de hacer lo mismo. Porque como a veces cantamos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿No es cierto? Entonces, deberíamos de vivir así, complaciendo al Padre. Nuestro Señor, dice Filipenses, se humilló tomando forma de siervo. ¿Recuerdan Filipenses 2, del 5 al 8? Dice que se humilló tomando forma de siervo y fue obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Incluso ir a la cruz era por obediencia al Padre. Entonces, hermanos, la obediencia es una demanda para todo hijo de Dios. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si nuestras vidas están siendo transformadas o están siendo conformadas a la imagen de Cristo, nuestro deber es complacer a Dios. Nuestro deber es obedecer a Dios y no complacernos a nosotros mismos. Ahora, la segunda razón para obedecer es que Dios es glorificado cuando nosotros obedecemos. Vean que en la segunda parte del versículo 8 de Ageo 1 dice: subid al monte. Bueno, la primera dice: subid al monte, traed madera, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad. Ya dijimos que esto de poner en ella su voluntad es: me voy a complacer, me va a agradar, me va a gustar esto. Y luego dice: y seré glorificado. Entonces, la segunda razón para obedecer al Señor es porque Él se glorifica cuando su pueblo le obedece. En este contexto de Ageo, vemos que los está mandando a reedificar el templo. Y ya lo mencionamos en el sermón pasado, lo mencionamos ahorita. El templo representa el lugar donde Dios y su pueblo se encontraban, en donde existía una comunión. Y vayan conmigo por favor a 1 de Reyes 8. Versículo 10 y 11. Dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, es decir, el templo, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ahora vamos más adelante, siempre en el 8, pero en el 33, versículo 33. Y se menciona a los versículos anteriores para que vean que la gloria de Jehová estaba en el templo. Ahora vean en el versículo 33. Dice: tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificar, perdón, ese es el 32, 8:33 dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos, noten, por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y noten, y oraren y te rogaren y suplicaren, ¿a dónde? En esta casa. Vean la importancia del templo. Y ellos estaban negando a construirlo. Vean el versículo 38, aquí mismo. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos, ¿a dónde? A esta casa. Vean el versículo 43. Tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel.
y entiendan que tu nombre es invocado ¿sobre dónde? Sobre esta casa. Entonces vean que la casa se llenó de gloria, la gloria de Jehová estaba ahí, pero como hoy no había templo, no estaba la gloria del Señor. De hecho, en Ezequiel se nos narra de que la gloria abandonó el templo. Entonces, ¿por qué los he llevado todos estos pasajes? Porque ellos estaban despreciando la gloria de Dios. Y el Señor les estaba diciendo, si ustedes reconstruyen, va a volver a ocurrir como antes. Mi nombre va a ser glorificado, la gloria va a volver a venir y va a habitar el templo. Pero ellos se rehusaban. Al llenar la casa con la gloria de Jehová, el pueblo estaría seguro. El pueblo no solo iba a agradar a Dios, sino que iba a glorificar a Dios. Quiero que vayan conmigo, hermanos, a Esdras 7:27. Esto ocurre después de que ellos le edificaron, pero quiero que vean cómo se cumplió lo que el Señor les dijo. Esdras 7:27 y 28. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar ¿qué? La casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Eso es lo que vemos acá. Vemos que nuevamente la gloria del Señor había llegado al templo y había permitido que su nombre sea glorificado. Pero volvamos a Ageo y vean a Ageo 2:7. Dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y noten, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, vean allí mismo en el 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Noten que la gloria del Señor no llegaría si la casa no se restauraba. Era necesario que la casa estuviera edificada para que la gloria del Señor viniera, y por lo tanto la comunión tenía que ser restaurada. Si ellos no obedecían y reconstruían, no iban a regresar la gloria. Y hermanos, no se trataba de un edificio majestuoso que ellos tenían que construir, porque el edificio anterior ya era majestuoso. Recuerdan el templo de Salomón. Simplemente se trataba de que obedecieran. ¿Qué les dice en el versículo 8 de Ageo 1? Vayan y suban al monte y traigan madera. No les estaba pidiendo traigan lujos. Entonces vean que la intención es que ellos se dieran cuenta que su corazón no estaba en la comunión con Dios. Por lo tanto, no estaban glorificando a Dios. Hoy quiero que vean todo lo que ocurre después de que el templo se construyó. Volvamos a Esdras 6. Versículos 16 y 17. Dice, entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, o sea que ya la habían construido. Y dice, y ofrecieron en la dedicación de esta casa 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de tribus. Vean que ya el culto se había restaurado. ¿A dónde? En la casa. Vean Esdras 6:18. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Entonces también se empezaron a ofrecer sacrificios, también hubo adoración. Vean versículo 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero.
vuelven las festividades. En el 22 dice que también celebraron los panes sin levadura. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio por todos aquellos que se habían apartado de la inmundicia de las gentes para buscar a Jehová, Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días. ¿Notan cómo al construir la casa vuelven a ser el pueblo de Dios? Y recuerdan que vimos que Dios dice, este pueblo, no dice mi pueblo, sino este pueblo. Y ahora está volviendo a ser su pueblo. Entonces vean la importancia, hermanos, de obedecer a Dios. La comunión con Dios fue restaurada una vez que el templo fue terminado. Y esto hizo que el resto de judíos que no habían regresado quisieran regresar. Por eso es que vemos que unos regresan con Zorobabel, otros regresan con Esdras y otros regresan con Nehemías. Así que la obediencia a la voluntad de Dios trae gloria al nombre del Señor. Es por medio de esa obediencia a Dios que mostramos al mundo un carácter santo y justo de Dios. Pablo en Romanos 1, del 21 al 23, enseña que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, si nosotros no queremos darle gloria a Dios, actuamos como un inconverso, como alguien que no conoce a Dios. En Efesios 1 también vemos en repetidas ocasiones que el apóstol Pablo hace un énfasis en que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para gloria de su nombre. Lo pueden ver en Efesios 1:4, Efesios 1:6, Efesios 1:11, Efesios 1:12. Dice que todo es para la gloria de Dios. También en Efesios 1:13 dice que los que han creído a la verdad, o es decir, al Evangelio, fueron sellados con el Espíritu Santo, y que este Espíritu Santo es la garantía de que un día van a obtener la alabanza de la gloria de Dios. Así que, hermanos, nuestra obediencia a la voluntad de Dios glorifica el nombre de Dios. Y por lo tanto nosotros somos un reflejo de ese carácter de Dios Santo. Y esto debería de motivarnos lo suficiente para que cumplamos esa demanda divina. Obedezcamos. Cualquier cosa que hagamos debe buscar que el Señor sea exaltado. Recuerdan que en 1 Corintios 10:31 Pablo dice, hagan lo que hagan, ya sea que coman o que beban, háganlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Nosotros debemos, amados hermanos, ser obedientes a Dios. Y ahora yo les pregunto a ustedes, como Iglesia de Dios de la Profecía Universal de la Colonia Santa María, sí, lo dije bien, muy largo, espero, me dejan sin aliento, pero ¿están siendo obedientes al Señor? ¿Buscan al Señor? ¿Buscan agradar al Señor? ¿Lo buscan en oración? ¿O solo oramos cuando tenemos necesidad? ¿Leemos la palabra porque queremos conocer a este Dios? ¿O nos aburre? ¿Leemos su palabra porque queremos conocer su voluntad y obedecerla? ¿Meditamos en ella para ser corregidos? ¿O seguimos siendo los que se satisfacen ellos mismos como lo hace el mundo? ¿Queremos que el Señor sea exaltado o queremos que nosotros seamos exaltados? El principio de obedecer a Dios para agradarle y glorificarlo no ha caducado, hermanos. Todo hijo de Dios debe de obedecerlo para glorificarlo, para agradarlo. Nuestro Señor Jesucristo enseña que la manera de mostrar que amamos a Dios es que guardando sus mandamientos. Juan 14:15. La obediencia a la voluntad de Dios es un reflejo del amor que tenemos por Él. Queremos mostrar que si amamos a Dios, obedezcamos sus mandamientos. Quiero llevarlos conmigo a Hebreos 5.
Vean que el autor de Hebreos está hablando de Cristo como sacerdote y nos dice que como sumo sacerdote no se glorificó a él mismo. Vean en el versículo 7, dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. Hermanos, Jesús tenía razones para que lo glorificaran, pero él no se enfocó en él quiso glorificar al Padre. Él obedeció ese llamado y ofreció esos ruegos por usted y por mí, y obedeció al Padre. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos librados de la muerte. Vean que él dice, él podía clamarle a aquel que lo podía salvar de la muerte, pero no lo hizo, porque prefirió morir la muerte que nos corresponde a nosotros. Pero miren, por obedecer, en el versículo 10, ¿qué es lo que dice? Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, aunque él era hijo, y lo que padeció, lo padeció por obediencia. ¿Para qué? Para ser autor de eterna salvación para los que obedecen también. La salvación que Dios nos otorga a través de Cristo no es una salvación pasiva. No es una salvación que solamente se queda sentado y observa, sino que es una salvación activa, una que nos lleva a obedecer a nuestro Señor y que nos lleva a glorificarlo. Quiere el Señor ayudarnos, hermanos, a que seamos siervos obedientes y no siervos rebeldes. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta a través de tu palabra que tú demandas una obediencia. Perdona, Señor, por esas veces en las que no hemos sido obedientes, sino que hemos sido rebeldes. Por esas veces en las que nos satisfacemos a nosotros mismos, porque vivimos para complacernos en lugar de vivir para complacerte a ti.